tal? Muy buenas noches, soy María Camila Orozco, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En el programa de hoy hablaremos de un tema que inquieta y es de mayor importancia, las dudas que todavía siguen existiendo, infundadas o no, sobre la vacuna contra el COVID-19. Muchas preguntas alrededor de este tema, si generan efectos adversos, nos estarán siguiendo fuerzas extremas a través de la vacunación, si son certeras o contrarrestan el virus. Por eso hemos invitado en la noche de hoy al médico epidemiólogo, máster en Economía de la Salud y frecuente invitado de Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, el doctor Jaime Ordóñez Molina. Bienvenido, doctor Ordóñez. Una por una sobre este tema tan importante para que vayamos decantando estos temas. ¿Qué análisis hace usted de la vacuna contra el COVID-19? Buenas noches. Muy buenas noches, Camila, para usted y toda la audiencia. Pues respecto a las vacunas hay varias, entonces pues como hay diferentes tecnologías, es mejor discutirlas una por una. Asumo que iniciaríamos hablando de la que ya le dieron registro sanitario, que es la de Pfizer y BioNTech. En ese orden de ideas, esta es una vacuna que está diseñada con un RNA mensajero, que es una tecnología novedosa, pero no acabada de inventar. Eso es importante. ¿Por qué digo que no es acabada de inventar? Porque esta es una tecnología que lleva 30 años desarrollándose. Desde hace 10 años se estableció el mecanismo de hacerlo eficiente. De hecho, la empresa Moderna creció a raíz de esta tecnología. Y simplemente lo que sucede ahora es, como apareció este problema, pues tratan de utilizar la tecnología para solucionarlo. Pero ya hay varios ensayos clínicos para VIH, en temas de oncología también, que vienen desarrollando esta tecnología. Entonces, lo primero es que esta vacuna que autorizó el INVIMA es una vacuna segura. Eso es muy importante, doctor, porque entrevistábamos hace unas semanas en Noticias Caracol a un colombo venezolano que hace parte de ese equipo de AstraZeneca que está trabajando en la elaboración de la vacuna y nos explicaba que es un proceso, como usted lo dice, de hace 30 años que se han tenido que reciclar, por decirlo de alguna manera, investigaciones como las de otro tipo de SARS y las del MERS para poder llegar a esta vacuna contra el COVID-19. Desde este punto quisiera preguntarle, y desde lo que se ha sabido, que es muy poco, ¿qué se puede decir sobre la vacuna? Si alguna es mejor que otra, más efectiva que otra. Sí, eso definitivamente también es claro. Sí, hay unas vacunas que son más eficaces que otras. De lo que ya se ha publicado, se sabe que la eficacia de la de Pfizer-BioNTech es 95%, la de Moderna 94.1%, la de AstraZeneca 62.1% y la de Sinovac 50.4%. ¿Qué significa esto? Entonces vamos al caso de la de Pfizer-BioNTech. 95% de eficacia. Significa que de cada 100 personas que se vacunen, 95 adquirirán inmunidad y 5 no. Moderna, 94%. 94 adquirirán inmunidad y 6% no, y así sucesivamente. Entonces, en cuanto a eficacia, se hace una diferencia. Eso es importante tenerlo en cuenta. Porque usted ha visto que han hablado mucho del tema de alcanzar la inmunidad de rebaño. Entonces, para alcanzar la inmunidad de rebaño, entre más alta la eficacia de la vacuna, menos gente habría que vacunar. Una de las preocupaciones principales, tal vez, y por no decir la más grande, son los efectos adversos que se puedan presentar y que se entienden son normales. ¿Cuáles serían esos efectos y qué se ha sabido de esto, doctor Ordóñez? En términos generales, cualquier medicamento, incluso una acetaminofén, tiene eventos adversos. En el caso de las vacunas, obviamente, el más común pues, va a ser obviamente el dolor en el hombro, en el sitio de aplicación y que se ponga rojo, cualquier cosa de esas. Eso es lo más común. Ahora bien, específicamente, en el caso de la vacuna de Pfizer-BioNTech, se ha descrito una reacción alérgica en personas que son hiperalérgicas. La hiperalergia es una situación clínica relativamente rara. Estamos con el invitado hablando de todos los detalles de la vacuna del COVID-19. Hemos tenido problemas de comunicación con el doctor Ordóñez. Vamos a tratar de conectarnos con él. Veníamos hablando de la importancia de conocer cómo será este proceso de vacunación. Doctor Ordóñez, ya tenemos comunicación nuevamente con usted. Lo escuchamos.
Muy bien. El proceso de vacunación, recordemos que esta es una vacuna, la de Pfizer-BioNTech, que se necesita congelar a -70 grados centígrados. Entonces, necesita unos congeladores especiales, pero hay que hacer una explicación importante. Esta vacuna se transporta en hielo seco, donde se conserva a -70 grados centígrados. Este hielo seco se conserva unos 10 días y luego se pueden hacer hasta 3 recargas de ese hielo seco. Cada recarga dura 5 días. Eso significa que desde que la vacuna llega a Colombia, al sitio o a la ciudad donde se va a llevar, todavía le quedan 15 días disponibles para poderla transportar por medio de hielo seco. Entonces, fíjense que el tema del transporte hasta el sitio final de dispensación no es tan complicado. La vacuna dura 5 días en una nevera de 2 a 8 grados centígrados y se descongela media hora antes de su aplicación. Entonces, en realidad, desde la logística, lo que se necesita es identificar claramente cuál va a ser el sitio o dónde van a estar las personas y cuántas van a ser, de forma tal que no se desperdicie, porque cada vial puede aplicarse a 5 personas. Entonces no es complejo el transporte, no es complejo la aplicación. Sí hay que tener algunas neveras, ya vimos que el gobierno trajo algunas, todavía faltan, no son neveras costosas, el gobierno compró neveras de 200.000 dosis, son neveras de más o menos $20.000, también hay neveras de 30.000 dosis, más pequeñas, son un poco más grandes que las neveras de hotel, y son neveras que guardan 5.000 dosis, 30.000 dosis, perdón, y valen $5.000. Entonces no es complicado en realidad el tema de la logística de esta vacuna. Hablando de esa logística, quisiera aterrizarlo un poco más al plano local, en Colombia, entendiendo las distancias, entendiendo que, por ejemplo, en ciudades como Quibdó, donde el nivel de contagio de COVID-19 es alto, ¿cuál debería ser la estricta logística y lógica también para poder llevar a cabo esta vacunación de manera exitosa? Pues la logística, desde la distribución, como le digo, no es compleja, porque si en Quibdó me dicen cada 8 días, ¿cuántos se van a vacunar? Se despacha la vacuna cada 8 días, pero es que incluso una nevera de estas, como le digo, de 30.000 dosis, vale $5.000, que en realidad no es muy costoso. Es decir, Quibdó perfectamente puede tener una nevera de 5.000 dosis y se va recargando cada vez que la van necesitando. Y desde Quibdó se puede ir llevando a los diferentes municipios. Recordemos que se puede mantener en hielo seco y se conserva en nevera 5 días. Entonces, no sería complejo. Ya otra cosa es cómo se va a estructurar el proceso de vacunación, que el gobierno ya lo ha dicho. Se va a iniciar, obviamente, como en todas partes, por los médicos. Las CPS y las IPS que tendrán a cargo, ha dicho el gobierno, esta responsabilidad de identificar y de focalizar a las personas que se van a vacunar contra el COVID-19. Otro punto importante, doctor Ordóñez, es, basado en su experiencia, en los antecedentes sobre estos procesos de negociación, ¿son así de lentos y con tanta restricción, con tanta privacidad? De hecho, usted puede llamar a cualquier EPS y le van a decir exactamente lo mismo que dijo el gobierno. Hay acuerdos de confidencialidad. Todas las multinacionales guardan acuerdos de confidencialidad de sus negociaciones. Es muy sencillo. Una multinacional cualquiera, póngale el nombre que quiera, le vende unos medicamentos a una EPS, póngale el nombre que quiera, la que sea. Y dependiendo de la cantidad de medicamento que le compre esa EPS, supongamos que el gobierno es la EPS, pero vemos el ejemplo con la EPS, dependiendo de esa cantidad va a depender el precio, porque obviamente hay unas negociaciones. Al final del día, la EPS no va a querer que la otra EPS de lado sepa a cómo compró. Y el que vendió, pues tampoco va a querer que el otro sepa cómo vendió. Entonces, los acuerdos de confidencialidad es algo muy común en la negociación con las multinacionales farmacéuticas. Cualquier EPS le va a confirmar ese dato. Ahora bien, el tema de la demora, ya eso sí depende de cuánto se demore uno negociando. Me explico. Lo que más va a demorar cualquier negociación es que las dos partes cedan. ¿En qué se va a hacer usualmente? El precio. Obviamente, el representante del gobierno va a pedir el menor precio posible. El que vende va a pedir el máximo posible. Eso se demora. La cantidad, las fechas de entrega. Entonces, eso es lo que lo demora al final del día.
pero el tema de los acuerdos de confidencialidad es algo común de cualquier multinacional, bien sea con una EPS y mucho más con un gobierno. Y en la mitad de esas negociaciones, por supuesto, los colombianos a la espera de la vacuna contra el COVID-19. Doctor Ordóñez, tal vez una pregunta relacionada con ese mismo proceso de vacunación y la inmunización. ¿Cuánto tiempo tardaría? Porque la expectativa es grande, no solamente frente a la llegada, sino a los resultados. ¿Es inmediato o como otras vacunas es un proceso largo de incubación del mismo virus? No, adquirir inmunidad más después de la primera dosis se comienza a adquirir desde el día de 10. Luego hay que colocar una segunda dosis al día 21, en el caso de la vacuna de Pfizer-BioNTech, para adquirir la inmunidad completa que ofrece la vacuna, que recordemos la ofrece al 95% de los que se vacunen. El 5% no van a desarrollar inmunidad. Eso por un lado. Ahora bien, lo complejo realmente es vacunar tanta gente en tan poco tiempo. No podemos esperar alcanzar lo que hizo Israel, que en un mes ya vacunó medio Israel. Pero es que, ¿de qué tamaño es Israel? ¿Cuántas montañas? ¿Cuántas selvas tiene Israel? Son características geográficas y culturales muy diferentes. ¿Qué es lo que se observa hasta ahora? Que va más o menos un mes de vacunación en el mundo. Que el promedio en este momento es 2% mensual. Países, y estoy hablando de países como Suecia, que tienen una gran infraestructura, o Eslovaquia, que es pequeño. Y a pesar de esa estructura de Suecia o del pequeño tamaño de Eslovaquia, llevan el 2% y ese es el promedio. Ya empezaron a vacunar 54 países y el promedio en el primer mes es 2%. Es que pretender vacunar 125,000 personas diarias, como ha propuesto el ministerio, es loable, pero eso es más del 7% de la población cada mes y es bastante complejo. Entonces, yo creo que hay que ser realistas y ver en realidad hasta dónde se puede vacunar cada mes. Yo creería que una meta realmente sensata sería el 25% en un año. Por encima de eso, cualquier cosa es ganancia. Y vacunar el 25% de por sí ya es complejo. Entendiendo que en las dos vacunas la eficacia no es del 100%, en el caso de una persona que se haya vacunado y que le vuelva a dar COVID-19, los síntomas serían leves, mucho más agresivos. ¿Qué documentos se tienen, digamos, de la experiencia de otros países que ya iniciaron su proceso de vacunación? Lo que se observó en el caso de Pfizer-BioNTech en el ensayo clínico es que los que enfermaron, desarrollaron y ya estaban vacunados, enfermaron de forma leve, no hubo formas severas de la enfermedad. Entonces, sí, puede que no se desarrolle la inmunidad completa, pero si llegara a enfermar, pareciera ser que son formas leves, en el caso de la de Pfizer-BioNTech. Doctor, pues no puedo dejarlo ir ya antes de despedirlo sin preguntarle por la polémica generada a propósito de la publicación de la DJ influencer reconocida Natalia París a propósito del dióxido de cloro. ¿Qué genera en el cuerpo humano? ¿Cuáles son las consecuencias? Una intoxicación básicamente lo que genera es una muerte celular. Eso es extremadamente grave. Pues de hecho hay gente que intenta suicidarse con eso. Es que eso es límpido, eso es nombre comercial, cloros. Entonces, en ese orden de ideas, eso es bastante grave. No se puede creer en ese tipo de cosas. Yo sé que queremos ver curas rápido, y si son baratas, mucho mejor, pero no podemos caer en el desespero. En este orden de ideas, tenemos que ser muy juiciosos. Cada cual se dedica a lo que hace. Un DJ es un DJ y un científico es un científico. Entonces, cada cual se dedica a lo suyo y obviamente uno debe buscar la información científica en fuentes científicas y obviamente pues no en influencers y en DJs. ¿Cómo más podemos indicarle, hacer conciencia en la gente para que por favor se informen y aprendan de los expertos, de los científicos que son los que están en la primera línea, no solamente combatiendo contra el COVID-19, sino buscando la cura, para que no accedan a información de cualquier persona que puede tener buenas intenciones, pero que se toma atribuciones o conocimientos que no le corresponden y para los cuales no están certificados? Hay muchas cosas que se me ocurren. Una, invitar a los influencers, invitarnos a ellos y a los DJs y todas estas personas que tienen tanto poder en las redes, sentarse con ellos en una charla abierta y explicarles con calma
yo estoy seguro que ellos no lo hacen de mala fe. Están proponiendo lo que ellos han entendido, pero es que tampoco uno les puede pedir que entiendan el nivel de complejidad de esto. Si se pudiera abrir un espacio, que incluso sería una posibilidad que el mismo noticiero lo hiciera, para sentarse con este tipo de influencers, y yo gustosamente me siento a explicarles, a responderles todas las preguntas, de forma tal que en vez de castigarlos socialmente, nos apoyemos en ellos. Yo creo que es una oportunidad muy buena para invitar a esta DJ y a todos los que han tratado de proponer cosas que, repito, yo creo que lo hacen de buena fe, pero abramos un espacio y nos sentamos con ellos y les explicamos y que ellos se puedan volver multiplicadores. Esa es una. La otra es buscar espacios continuos. Es que el tema de la educación debe ser continua, la formación es continua. Entonces, buscar espacios didácticos, que haya comunicadores científicos, es decir, personas como ustedes que están formados en comunicación social, pero que trabajen junto con nosotros, que no tenemos esas herramientas, que nos enseñen a comunicar. Yo creo que hay muchos datos, hay mucha información, pero nos falta educación. Hacer llegar el mensaje, estamos fallando en eso, tenemos que reconocerlo. Y yo creo que aprovechemos esta oportunidad y en vez de satanizar a los influencers, busquemos el apoyo de ellos. Y así como a veces se equivocan en el mensaje, expliquémosles cuál es el mensaje correcto en vez de satanizarlos. Hay que reforzar el mensaje, seguir haciendo pedagogía para que juntos podamos frenar la velocidad de contagio y las muertes en el país. Es el doctor Jaime Ordóñez, médico epidemiólogo, máster en Economía de la Salud y frecuente, como decíamos, invitado de Sala de Prensa. Es un gusto tenerlo aquí, como siempre, doctor. Muchas gracias, muy amable. Camila, buenas noches. Está muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hacemos una pausa en Sala de Prensa y en instantes el radar de la pandemia con Ricardo Ospina. Gracias por seguir conectados con nosotros. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora saludamos inmediatamente a Ricardo Ospina, nuestro compañero director del servicio informativo de Blue Radio, que nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora un nuevo capítulo de la novela de corrupción que protagonizó en Colombia la multinacional brasileña Odebrecht. Y un capítulo muy grueso, el que dio a conocer, según sus afirmaciones, el ex senador y empresario vinculado con esa corrupción, Otto Nicolás Bula, condenado y actualmente detenido en la cárcel La Picota de Bogotá. Bula habló en el juicio que se adelanta contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade. Lo que dijo fundamentalmente es que para él no hay duda de que dineros de Odebrecht entraron a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en el año 2014, que había urgencia de la parte financiera y de los organizadores de esa campaña para que esos dineros entraran para garantizar su triunfo ante el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, en el 2014, quien también ha tenido menciones sobre la posible cercanía en ingresos en materia de publicidad de Odebrecht con Duda Mendoza, un muy reconocido estratega político en Brasil, algo que él ha desvirtuado y que se ha investigado por parte de la justicia. Pero en el caso de lo que dijo Bula, habló con nombre propio de varios altos funcionarios del gobierno Santos, como quienes habrían tenido no solamente intereses en obras, sino que también habrían sido los encargados de la triangulación de los dineros, según él, que de Odebrecht entraron a esa campaña. Hablando de los intereses personales, primero habló de la exministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa Glenn, de quien dijo había incidido para que se favoreciera de alguna forma la construcción de la ruta Ocaña-Gamarra a la empresa de la familia de su pareja, la también es ministra Gina Parodi, y por eso, según él, puso como alto funcionario a Javier Hernández para que facilitara ese tipo de actuaciones. Y hablando del caso directamente de la campaña Santos Presidente 2014, mencionó varios nombres, sobre todo en el consorcio Navelena. Habló del exviceministro Luis Miguel Pico, habló del exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y habló de otros pesos pesados que, según él, habrían tenido algún tipo de vinculación con actuaciones que tendrán, según dice, que explicar ante la justicia. Dijo, por ejemplo, en el caso de Pico, que había recibido el aval del gerente de la campaña, Roberto Prieto, para que recibiera los dineros y se irrigara la campaña Santos Presidente.
Todo eso es muy grave. Por supuesto, algunos de los implicados ya han reaccionado y han negado las afirmaciones de Otto Nicolás Bula, que por supuesto tendrán que ser, eventualmente así lo considera, investigadas por la justicia colombiana. Todo muy grave, Ricardo. Gracias. Con un nuevo capítulo del escándalo de Odebrecht, que ya completa más de 6 años en el capítulo que tiene que ver con Colombia. Así llegamos al final de Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Gracias por conectarse con nosotros. Los dejamos en compañía de la programación habitual de Noticias Caracol Ahora.